continuar con meditando en la palabra de Dios referente a estas frases que hemos empezado hace 2 semanas atrás. Frases que están realmente fundadas en la palabra de Dios. Y como ya he compartido 2 de ellas, y son 6 frases, entonces voy a continuar con el resto en esta oportunidad. A ver cuánto avanzamos en esto, porque todo, como dije, todo esto está fundada en la palabra de Dios. Siempre, como no sé si ustedes se han dado cuenta, yo creo que sí, de que todas las meditaciones o todas las prédicas o enseñanzas, ya sean enseñanzas o prédicas, que traemos en la nueva vida en Cristo, están enfocadas, están centradas en la obra redentora de nuestro Señor. Y les voy a decir, si sea cualquier otro tópico que se pueda hablar de la palabra de Dios, así lo sepamos o no, siempre va a estar centrado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque sin la obra de nuestro Señor Jesús no puede existir esta palabra. En realidad le digo, no puede existir la Biblia si es que no ha llevado a cabo el plan de Dios por medio de Jesucristo, el venir a la cruz, morir, ser sepultado, resucitar al tercer día y ascender a la diestra del Padre. Sin la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no podría abrir buenas nuevas. Entonces, cuando traemos esta enseñanza, eso es lo que tratamos de centrarnos en la nueva vida en Cristo, es de que todas estas enseñanzas nos sirvan a nosotros, no solamente como conocimiento intelectual, pero como revelación en nuestro espíritu. Porque podemos tener mucho conocimiento mental, intelectual, podemos tener, hay muchas personas que conocen mucho de la palabra de Dios, pero todo está en la mente, pero no ha sido revelado en el espíritu. Entonces, cuando es revelado en el espíritu, entonces uno empieza a vivir esta palabra. Entonces, en esta oportunidad, y ese es el motivo, o mejor dicho, la meta de todo lo que traigamos aquí en la nueva vida en Cristo, es de que podamos vivir esta palabra, ¿okay? Que podamos manifestar lo que realmente somos. Y cuando digo vivir esta palabra me refiero de que tenemos que interpretarla correctamente, porque si digo vivir esta palabra, no me estoy refiriendo a vivirla de acuerdo al antiguo pacto, porque el antiguo pacto está en esta palabra, ¿okay? Me estoy refiriendo de vivir nuestra vida en Cristo de acuerdo al nuevo pacto. Entonces, cuando tenemos el entendimiento de la palabra de Dios referente al nuevo pacto, entonces sí podemos decir, podemos vivirla. Entonces, lo que vamos a compartir en esta oportunidad, otra frase que tengo acá para abrir sus Biblias. Abran sus Biblias en el libro, en la carta de Pablo a los Colosenses. Ok, hace 2 semanas empezamos con estas 2 frases y las 2 frases que estudiamos o que meditamos son estas. La primera fue, la vida de Jesús antes de la cruz es nuestra vida después de la cruz, ¿ok? Esto lo hemos meditado y lo hemos remeditado, lo hemos enseñado y reenseñado. Espero de que lo tengan claro. O sea, lo que Jesús manifestó en esos 3 años y medio de su ministerio es un ejemplo y es un modelo para que nosotros podamos vivir nuestra vida el día de hoy. Y todo lo que Jesús ha hecho por medio de su obra, por medio de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, nos da la capacidad, el poder y la bendición de poder seguir sus pasos y vivir como Él vivió en aquel tiempo. O sea, la vida de Jesús es nuestra vida el día de hoy, cuando Él estuvo en la tierra. Ese fue el primer punto. El segundo punto, hemos dicho de que ahora que estamos en Cristo, nos hemos encontrado a nosotros mismos y realmente hemos entendido quién realmente somos. ¿Okay? ¿Quién somos en Cristo? Porque, bueno,
No me voy a extender nuevamente porque ya lo expliqué, ¿ok? Así que si quiere escuchar un poco más de esto, está allí en el canal de YouTube de la iglesia para que pueda meditar en esta frase, que todo está obviamente fundado en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el tercer punto que quiero compartir en esta oportunidad? El tercer punto es esta. Nosotros pensamos que todavía somos quienes éramos. Que nosotros pensamos ahora que todavía somos quien nosotros éramos cuando estábamos en Cristo. Y este es un error, porque si todavía esa es nuestra mentalidad y si todavía ese es lo que pensamos de nosotros, entonces no hemos entendido lo que Jesús hizo en la cruz. Y todas estas frases van a hablar, son bien parecidas hablando de lo mismo. Entonces, para fundamentar esta frase, vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Y este ejemplo que nos trae Pablo en su palabra es precisamente esto. Entonces vamos a empezar a leer del capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y vamos a entender de esta verdad. O sea, repito nuevamente este punto, esta frase. Nosotros pensamos que todavía somos quien éramos o quienes éramos. O sea, le digo no piense de esa forma. No piense de que usted es la misma persona, hablando espiritualmente. No me estoy refiriendo exteriormente, aunque en muchas ocasiones el aspecto exterior también cambia cuando una persona llega a Cristo. ¿Sí o no? Hay un cambio en el rostro. Pero en la mayoría de los casos, en el caso mío, por ejemplo, no hubo ningún cambio. Llegué al Señor como era, medio feíto, bajito, narizoncito. Y cuando recibí al Señor, continuó lo mismo, no hubo ningún cambio físico. Hasta el día de hoy. Entonces, pero sí hubo un cambio espiritual. Sí hubo un cambio espiritual, porque muchas cosas de lo que quien yo era, antes de venir a Cristo, en ese día, a pesar de que yo no me di cuenta que Dios había hecho esa obra, hizo esa obra en mí. Y lo vine a ver después, la evidencia de la obra del Señor. O sea, cuando estamos caminando los caminos de Dios ahora, no pensemos de que usted es la misma persona que es antes que usted llegue a Cristo. Porque aquel día que usted dio su vida y levantó su mano y dijo sí al Señor, usted nació de nuevo, usted fue salvo, usted oró esa oración, a pesar de que hubiese sido lo más simple posible, pero usted lo dijo de corazón y se entregó a Dios, entregó su vida. En lo espiritual algo ocurrió. Y esto nosotros tendemos a menospreciar o no realmente enfatizar. Algo ocurrió en lo espiritual en aquel momento. Dios hizo este milagro de trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En lo espiritual, no en lo físico. Todo ocurrió en lo espiritual. En ese momento rompimos toda la relación que nosotros teníamos de nuestra identidad en Adán, porque todos los que nacen por primera vez estamos en Adán. ¿Okay? Pero una vez que llegamos a Cristo y nacemos de nuevo, ya no estamos más en Adán, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Entonces, a pesar de que ahora usted está en Cristo y hay cosas en nuestras vidas, me voy a incluir yo también, y hay cosas en nuestras vidas que no están alineadas conforme a la palabra de Dios, no piense de que en aquel día que usted vino a Cristo no pasó nada. No piense de esa forma. Usted tiene que empezar
empezar a pensar de que hubo un cambio espiritual, hubo una transacción en aquel momento cuando usted llegó a Cristo. Y ese momento fue de que usted pasó de la potestad del enemigo. Pablo nos habla bien claro en el libro de los Hechos, el capítulo 26, versículo 18, nos habla de que nos saca de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Ahora, tenemos que creer la palabra. Entonces uno va a decir, no, pero eso es lo que dice, pero eso es lo que dice, es la verdad. Entonces, de nuestra parte tenemos que nosotros creer, para poder vivir esta palabra, es fe en la revelación de la palabra de Dios. Entonces, a pesar de que mi vida no está manifestando lo que realmente dice la palabra, no quiere decir de que no estoy en Cristo. No quiere decir que yo todavía sigo siendo la misma persona que era antes. No, hubo un cambio, hubo una transacción, hubo una transformación. El problema es de que no nos han enseñado esto y por lo tanto, como no lo entendemos y ocurren cosas en nuestras vidas y decimos, no, ¿qué va a hacer? No ha habido ningún cambio. Mira, todavía siguen las mismas cosas, los mismos problemas que tenía y no ha habido ningún cambio. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos en realidad qué es lo que ha ocurrido en ese momento cuando vinimos a Cristo. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es empezando el versículo 1 de Colosenses en el capítulo 3. Entonces, Pablo dice esto. ¿Han traído sus Biblias? ¿Quién ha traído su Biblia? ¿Nadie ha traído su Biblia? Traigan sus Biblias. Traigan sus Biblias. El celular no es suficiente. Traigan sus Biblias. Amén, amén. Ya la semana pasada hablamos acerca de eso de no traiga el celular, porque ese celular, si le acaba la batería, usted se queda sin poder ahí. Pero este libro no pierde el poder. Está cargado todo el tiempo. Amén. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Okay. A ver, no sé cuánto nos vamos a demorar en este capítulo, tiene muchísimo material. Dice, si habéis resucitado con Cristo. Cada uno de nosotros, hasta donde yo puedo ver, conozco a todos acá, todos somos cristianos, ¿amén? Amén. Todos somos cristianos. Entonces, si todos somos cristianos, todos hemos resucitado con Cristo. Cada uno de nosotros. No hay ninguno que pueda decir, no, ¿qué va a ser? Hemos resucitado con Cristo. O sea, una resurrección espiritual. No una resurrección física, sino una resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. ¿Okay? Primeramente, para resucitar tiene que haber muerte. O sea, estábamos muertos espiritualmente. Y estar muertos espiritualmente es estar separados de Dios. Y esa separación nos considera a nosotros, cuando estábamos en Cristo, muertos espiritualmente. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces ahora ese espíritu que estaba separado o considerado muerto, ahora en Cristo es vivificado. En otras palabras, somos resucitados juntamente con Cristo cuando Él resucitó. Eso ocurrió hace 2000 años atrás, pero cuando venimos a Cristo, en este momento, entonces, ese milagro ocurre en nuestras vidas. Dios nos resucita espiritualmente y ahora empezamos a vivir esa vida resucitada, esa vida nueva, esa nueva creación. Entonces Pablo dice acá, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No se está refiriendo de que usted mire al cielo y diga, oh, qué bonitas las estrellas, o qué bonita la luna, o que el sol.
está un poquito nublado el día. No, no se está refiriendo nada en lo físico, se está refiriendo de que usted contemple las cosas celestiales, la palabra de Dios, que empiece usted a poner sus ojos en lo que Jesús ha hecho por usted y quién es usted. En otras palabras, empiece a prestar atención en lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. En eso se está refiriendo. Poner las cosas de arriba. El problema es de que nosotros no pensamos en eso, simplemente tendemos a leer la palabra y tratamos de leer la palabra, tratamos de entenderla. Pero cuando llegamos a entender su obra, entonces nos ponemos a pensar y cuando esa revelación llega a nuestro espíritu y le damos gracias al Señor por darnos ese entendimiento y decir, Señor, ¿cómo es que esto yo no lo había visto antes? Señor, ahora me doy cuenta que realmente he resucitado contigo. Porque esto no es nada que uno pueda hacer por medio de las obras. Esto no es nada que uno pueda hacer a través de la obediencia o tratar de ser obedientes a Dios y tratar de cumplirlo por medio de las obras. No, esto es algo que nosotros lo recibimos por gracia. Esto es algo que Dios hizo y nos lo da a nosotros, a todos aquellos que quieren recibirlo. Entonces todos nosotros acá hemos recibido esa salvación, hemos recibido ese nuevo nacimiento, hemos sido resucitados, somos esa nueva creación, todo significa lo mismo. Entonces, por lo tanto, cuando yo entiendo quién soy ahora, entonces tengo que prestar atención en lo que Jesús hizo. Y no simplemente tratar de vivir una vida de cristiano. ¿Okay? El tratar de vivir una vida de cristiano no es mi foco, yo no me centro, no nos centramos en eso. Voy a tratar ahora de cambiar, voy a tratar de cambiar mi vida. Es un buen deseo, pero no es lo correcto. Cuando usted empieza a entender quién es usted en Cristo, entonces esa revelación va a cambiar su vida. Entonces lo que dice acá Jesús, lo que dice Pablo acá, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra porque Él ha acabado su obra. Y la única forma de que Él esté ahora sentado es porque Él ha concluido, ha terminado, eso es lo que estamos estudiando en los estudios bíblicos de mitad de semana, la obra redentora de Jesús. Porque no hay nada que Jesús pueda hacer el día de hoy o por los últimos 2000 años para mejorar o perfeccionar esa obra que Él lo hizo en la cruz hace 2000 años atrás. Y la prueba de ello es de que Él está sentado a la diestra del Padre, en la cual el Padre dice, estoy satisfecho y completo en la obra de nuestro Señor Jesús. Entonces, ya no tenemos nada para que Jesucristo haga por nosotros, ¿okay? Y el versículo que siempre se me viene a la mente cuando hablamos de esto es Romanos 8:32. 8:32, ¿qué es lo que dice? Dice, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Okay? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo. Dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué más puede dar Dios? ¿Qué más puede hacer Dios aparte de darnos a su Hijo? Yo no creo que pueda existir nada más, nada mayor que el darnos a su Hijo para que nosotros podamos tener todas las cosas. Ahora cuando dice todas las cosas no significa nos va a dar todos los carros que queremos y todas las casas que queremos y todas las propiedades que queremos. No se está específicamente refiriendo a eso, se está refiriendo al contexto de ese pasaje, es de que nos da con Él todas las cosas para que nosotros seamos como su Hijo, para que nosotros podamos caminar como Él, como Jesús. Ese es el versículo 29. Aquel que conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Entonces en el 32 dice, y como dice, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas para que nosotros podamos caminar como Él? Ese es el contexto. Entonces Dios nos ha dado por medio de Jesucristo todo lo necesario para que nosotros podamos caminar como Jesús. El problema es de que como no entendemos esto, se nos ha predicado muchas otras cosas, pero no nos hemos centrado en esto, entonces no podemos manifestar esa revelación, no podemos caminar de acuerdo porque no hemos entendido. Entonces, continúa diciendo acá, entonces poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Okay? No pongamos las cosas, o mejor dicho, la mira en las cosas de la tierra. ¿Qué es lo que es poner nuestra mira en las cosas de la tierra? Es ver cómo las cosas se manifiestan aquí alrededor nuestro y cómo nosotros estamos viviendo de acuerdo aquí en esta tierra. Como dije antes, tal vez nuestra vida diaria no está de acuerdo con nuestra identidad. Entonces Pablo dice, no pongas la mira en esas cosas. A pesar de que es importante cómo debemos caminar, pero nuestra mira no está en arreglar esas cosas, mirando estas cosas terrenales o las cosas que hago, pero más bien de la forma como vamos a mejorar o arreglar o tener victoria sobre estas cosas terrenales que nosotros estamos viviendo. La única forma es mirando nuestros ojos arriba. Y nos da a entender es de que cuando supongamos de que, si esto lo hemos dicho bastante tiempo, si hay un problema en mi vida, un problema, supongamos, de ira. Siempre hemos hablado de ira porque creo que la ira es bien común en la mayoría de nosotros, ¿sí o no? La rabia, la ira, o nos ponemos bravos, como dicen ustedes aquí en Colombia, se pone bravo o se pone brava. Okay. Tengo ese problema en mi vida, ¿okay? Supongamos que yo tenía ese problema. Bueno, todos hemos tenido problemas, ¿okay? Entonces, ahora si yo presto atención, como yo quiero remediar o tener victoria sobre este problema que tengo. Entonces el principio bíblico dice de que no pongas la mira en las cosas de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces dice, no pongas las miras en las cosas terrenales, como tú estás viviendo, en esta ira. No pongas tu mira en la ira. A pesar de que es una área en la vida, en mi vida, que tiene que ser arreglada, que tiene que ser remediada, que tengo que tener victoria porque no es bueno. Pero aquí dice, no pongas la mira en eso. Pon la mira en quién eres tú, en Jesús. Entonces, mientras yo ponga la mira en lo terrenal, voy a estar envuelto en lo terrenal. Voy a estar tratando de controlarme, voy a estar tratando de remediar este problema que tengo, voy a ir al psicólogo, voy a ir a que me hagan hipnotismo, o voy a ir a este grupo que hacen Theophostics, no sé si ustedes conocen esa metodología. Entonces, voy a estar entrando en todas estas cosas para tratar de aliviar esta ira que tengo o remediar esta ira que tengo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esta actitud de concentrarme en esa ira, tratar de tener victoria? Entonces me estoy diciendo a mí mismo de que en realidad yo no he cambiado. De que en realidad cuando yo vine a Jesús, Dios no obró en mi vida. Entonces yo estoy negando lo que Jesús hizo. Entonces no estoy reconociendo de que su obra redentora es completa y perfecta. Entonces estoy tratando de aliviar y arreglar este problema que tengo por métodos terrenales. Pero la palabra dice, no pongas la mira en las cosas de la tierra, pon las miras mirando arriba. Entonces, ¿qué es lo que me da a entender? Yo tengo que empezar a saber
quién yo soy ahora una vez que he llegado a Cristo. Empiezo a prestar atención a mi identidad, quién yo soy ahora, quién realmente yo soy ahora. Aquella persona que yo era llena de rabia y de muchas otras cosas, ok, eso ha muerto. Miren lo que dice el siguiente versículo. ¿Por qué dice el versículo? Nuevamente el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Porque habéis muerto. Cuando nosotros llegamos a Jesús, cuando llegamos y damos nuestra vida a Cristo, nosotros hemos muerto. ¿Muerto a qué? A ese viejo yo, a ese viejo César. Ese viejo César murió el 15 de diciembre de 1985 en la ciudad de Canberra, Australia, en el planeta Tierra. Ahí fue, ahí murió. Yo me acuerdo aquel día que César murió. Aquel día que yo le dije sí al Señor, gracias. Pero mire, yo no lo sabía que había muerto. Esto lo llegué a entender cuando ya empezamos a conocer la palabra. A pesar de que Dios sí hizo algunas transformaciones en mi vida, pero yo no tenía victoria en muchas otras cosas de mi vida. Pero cuando llegué a entender la palabra del Señor, entonces empecé a poner mis ojos en las cosas de arriba. Entonces fue una obra de Dios de ver ahora mi identidad y ahora mi caminar es diferente. Pero yo no puse mi mira, hasta que yo no llegué a entender esto, no, yo ponía la mira como todos, tratar de mejorar las cosas que no estaban yendo bien en mi vida. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que ha muerto? O sea, toda persona que llega a Cristo muere. Muere espiritualmente. Aquí es un poquito confuso. Dije antes de que nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿sí o no? Pero luego dice que tenemos que morir. Bueno, si estábamos muertos, ¿cómo podemos morir otra vez? ¿Ok? Estábamos muertos espiritualmente, significando de que estábamos separados de Dios. Porque muerte es estar separado de Dios, no en comunión con Dios. ¿Qué es lo que ocurre? De que nosotros, cuando estamos sin Cristo, estamos muertos espiritualmente, pero vivos en esta naturaleza corrupta que nosotros hemos heredado de Adán. Muertos separados de Dios, pero eso no quiere decir que yo no tengo espíritu. Tengo el espíritu humano, pero ese espíritu humano está separado de Dios, no está andando en comunión con Dios, y eso es muerte espiritual. Pero ese espíritu estaba lleno de la naturaleza corrupta y pecaminosa, como Pablo lo llama, el viejo hombre, el cual me empuja y me lleva a hacer todo lo que es malo, todo lo que es pecado. Entonces, cuando llegamos a Cristo, esa naturaleza corrupta, el viejo hombre es el que muere. Ese es el que muere, a pesar de que yo estaba muerto espiritualmente, separado de Dios, pero vivo en esa naturaleza corrupta muere en Cristo. Entonces cuando ahora Pablo dice, porque habéis muerto. Ahora, la situación es de que usted puede llegar a Cristo y no entiende esto que usted tiene que morir o que ha muerto. Usted va a continuar manifestando las mismas cosas que tenía cuando estuvo sin Cristo. ¿Por qué se va a seguir manifestando en su vida? Porque usted no ha llegado al entendimiento, su mente no ha sido renovada y usted no tiene la revelación que es lo que Cristo hizo en la cruz. Y por lo tanto, usted va a tener problemas, usted va a ser del mismo pensar de que dice, no ha pasado nada, sigo siendo lo mismo, tengo los mismos problemas que tenía cuando estaba sin Cristo. Entonces no ha habido cambio. ¿Por qué? Porque no ha llegado a entender qué es lo que ocurrió cuando usted llegó a Cristo. Entonces cuando entendemos de que nosotros cuando llegamos a Cristo hemos muerto a ese poder
pecaminoso, a esa naturaleza pecaminosa que teníamos. Eso ha muerto. Entonces, cuando eso ha muerto, entonces ya usted está libre de esa naturaleza. Ahora Dios le ha dado a usted una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Eso está en 2 de Pedro 1:3. Entonces, ahora hemos nacido de nuevo, hemos muerto a todo eso y ahora estamos vivos para Dios. ¿Okay? Entonces entendemos, por eso es que Pablo dice, nuevamente, voy a leer nuevamente el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ok? Hemos resucitado con Cristo. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Entonces ahora busco las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, usted ya no pone su mira en las cosas terrenales y tratar de vivir su vida de acuerdo a las cosas terrenales. Usted empieza a vivir ahora su vida de acuerdo a su identidad, a lo que Jesús hizo en la cruz y quién es usted ahora. Ahora dice el versículo 3, porque habéis muerto. O sea, usted ha muerto a toda esa maldad y toda esa clase de persona. ¿Quién era usted? Y eso es lo que decimos. Porque cuando llegamos a Cristo, recién nos encontramos quién verdaderamente somos. Cuando estábamos viviendo sin Cristo, con toda esa naturaleza pecaminosa y todas las cosas que hacíamos, en realidad Dios no nos creó para vivir de esa forma. Eso es quien nosotros éramos. ¿Ok? Éramos. Pero cuando llegamos a Cristo, eso ya ha quedado atrás. No más. Espiritualmente, ¿ok? Espiritualmente, y eso es lo que es la palabra. Y esto tenemos que creerlo por fe. No lo evaluamos por nuestras obras. Estas obras y este caminar se va a alinear a medida que entendemos esta revelación y nuestra mente es renovada. Porque muchas cosas se pueden quedar en nuestra mente. Y muchos de nosotros podemos caminar por nuestra mente todavía, por las cosas que hemos hecho y las cosas que todavía son evidentes en este momento. Pero cuando llegamos a entender quiénes somos en Cristo, poniendo las cosas arriba, Dios empieza a hacer esta obra en nuestras vidas, que nosotros sin concentrarnos en estas cosas terrenales que tienen que cambiar, pero me concentro en las cosas celestiales y entiendo quién soy ahora, Dios hace el milagro de transformar mi vida y mi vida empieza a alinearse de acuerdo a quien yo soy ahora en Cristo. ¿Ok? En el antiguo pacto, el pueblo de Israel tenía también la misma meta. El motivo de la ley es de que el pueblo de Israel pueda vivir en santidad. Entonces Dios trajo la ley y ellos tenían que obedecerlos para que puedan vivir de acuerdo a la ley y les da bendición. Pero si no obedecen, entonces maldición. Dios los va a maldecir literalmente. Dios maldice al pueblo de Israel si es que ellos no caminan de acuerdo a la ley. Entonces ellos trataban por sus propios esfuerzos tratar de vivir como el verdadero pueblo de Dios. Y lo triste es de que muchos cristianos viven su vida el día de hoy de la misma forma. Están tratando de obedecer y de ser fiel a Dios, el cual no es malo, es bueno. Y tratar de agradar a Dios por medio de las obras. De esa forma el Señor me va a bendecir y me va a prosperar. Entonces voy a caminar de esa forma. Muchos cristianos viven de esa forma. Entonces, y le voy a decir, la mayoría de cristianos viven de esa manera. ¿Ok? Maldición. O sea, tengo que consagrarme más, tengo que ir a los estudios bíblicos, tengo que leer mi palabra, tengo que tener mi devocional, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer todas estas cosas. Para que Dios esté agradado conmigo, entonces voy a estar bien, me siento bien porque estoy cumpliendo con Dios. Pero si dejo de hacer todas estas cosas, entonces me va a ir mal. ¿Okay? Eso es un principio del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Yo no digo de que esas cosas sean malas, no, son buenas. Pero la forma como llegamos ahí es la diferencia. En el antiguo pacto tú llegas a esa posición de ser fiel y agradar a Dios por medio de tu obediencia y tu consagración
y las obras para que llegues ahí. Pero sabemos que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Pero entonces, ¿cómo llegamos ahora a esa misma meta? Es por medio de un nuevo nacimiento. Ahora mi obediencia y mis obras y mi santidad ahora no depende de mi obediencia y las obras, sino es el fruto de esta transformación que Dios ha hecho en mi vida por medio del nuevo nacimiento. Y si yo no entiendo mi nuevo nacimiento, entonces voy a empezar a caminar de acuerdo al antiguo pacto. Y es por ello que Pablo dice, pongan los ojos en las cosas de arriba. O sea, entender qué es lo que Jesús ha hecho en la cruz, en su obra redentora, para que yo pueda entender mi perfecta identidad. Cuando yo llego a ese entendimiento y pongo mis ojos en las cosas de arriba, entonces le digo, Señor, gracias, Señor, porque ahora entiendo quién soy. Ahora, Padre, gracias por la obra que tú has hecho en mi vida. Entiendo que ya yo no soy esta persona nunca más. Yo soy una nueva creación. Soy una nueva criatura. Y usted empieza a caminar de esa forma y usted se va a dar cuenta que su vida es transformada. Pero usted tiene que creerlo. Y esa es la palabra de Dios. Y esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Interesante, porque ¿qué es lo que continúa diciendo aquí Pablo? Voy a leer nuevamente el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Su vida está escondida con Cristo. O sea, con Cristo. O sea, nuestra vida. Podemos citar muchísimos versículos en este. Gálatas 3:26. 3:26, 3:27. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. O sea, cada uno de nosotros estamos revestidos de Cristo, ¿ok? Estamos revestidos. Hemos sido bautizados. ¿Qué es lo que es bautizados? Hemos sido sumergidos totalmente. Sumergidos, submerge, o dipped into, como se dice en inglés. Estamos sumergidos totalmente en Cristo. Hemos sido bautizados y hemos sido revestidos de Cristo. Entonces, esa es nuestra identidad. Y cuando estamos en Cristo, dice que estamos con Cristo, estamos escondidos con Cristo en Dios. Necesitamos fe. Bueno, tenemos toda la fe. La verdad es esa, que tenemos toda la fe para creerlo, porque hemos recibido por gracia la fe de Jesucristo. No es para decir, oh Señor, esas cosas yo no lo entiendo. Señor, ayúdame a tener más fe. Ayúdame, Señor, a entender esto, Señor, para poder creerlo. No, hemos recibido. Necesitamos tener la fe de un niño. La fe de un niño, cuando su papá o su mamá le dice, mira, estas cosas es así y no es así. Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora cuando leemos esta palabra? Le decimos, Señor, aunque tal vez mi mente no lo entiende, pero Señor, si tú dices de que yo estoy revestido de Cristo, de que mi vida está escondida con Cristo en Dios, si yo estoy en Dios, Señor, gracias. Gracias, Padre, yo lo creo. Pero, Señor, dame más entendimiento para entenderlo más. ¿Entiende? Entonces, lo creemos. Creemos y damos ese paso de fe, de creer a Dios que estamos con Cristo en Dios, que nuestra vida está con Cristo, están escondidos con Cristo en Dios. Y esto creo que yo lo conté anteriormente, lo voy a ilustrar. Y un día estaba orando en el pie de mi cama, estaba orando postrado ahí en el suelo. Y al costado está acá la pared en mi cuarto y aquí está la puerta del baño. Entonces yo estaba postrado en el suelo orando al Señor y justamente este versículo vino a mi vida, vino a mi mente. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba postrado ahí y permanecí postrado todo el tiempo? Pero vi una visión personal ahí, es de que yo me levanté de esa posición que estaba postrado y miré la pared
y era la pared es como si fuera Dios. Entonces yo caminé de frente a la pared y continué de largo. Y seguí de frente. ¿Me entiende? O sea que así como Jesús entraba en el aposento alto cuando estaban sus discípulos, dice que Él se apareció en el cuarto. Eso fue una visión. No lo hice personalmente, no ocurrió físicamente, ¿ok? Pero fue una visión de que me paré y entré, pero la interpretación es de que estaba escondido con Cristo en Dios. O sea, nuestra posición es esa, mis hermanos. Estamos revestidos de Cristo. ¿Okay? Esa es nuestra identidad. A donde yo veo, eso es lo que yo digo todo el tiempo y no me voy a cansar de decirlo. Cada vez que yo veo a cada uno de ustedes, ¿okay? A cada uno de ustedes, yo veo la imagen de Jesús. Yo veo la imagen de Jesús. Hombre y mujer, todos tenemos la misma identidad. Entonces, cuando llegamos a ese entendimiento, entonces nuestro caminar, entonces nos ponemos a preguntar, pero Señor, ¿cómo puede ser yo la imagen de Jesús cuando están ocurriendo estas cosas en mi vida? Esta revelación de que somos la imagen de Jesús me lleva o nos lleva a nosotros a caminar de acuerdo a nuestra identidad. Ok, aquí, para entrar al versículo 5. Aquí Pablo les ha dicho ya, como lo hemos leído, de que ustedes han muerto, ¿sí o no? Ustedes están muertos, o sea, espiritualmente, a esa naturaleza corrupta han muerto. Ahora ustedes son una nueva criatura. Ustedes son ahora una nueva creación, han nacido de nuevo. Pero miren el versículo 5, ¿qué es lo que ocurre? Entonces Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios tal vez va a tener que ser un estudio aparte, porque muchos todavía piensan de que Dios todavía sigue con ira y pronto a castigar. Todos todavía piensan muchos que Dios es un Dios de ira hasta el día de hoy. Porque no hemos entendido escatológicamente la palabra de Dios. ¿Okay? Cuando Dios envió a su Hijo, ¿lo mandó en ira o lo mandó en amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? Entonces, hay un versículo en el libro, léalo usted, creo que es Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, versículo 1, en donde el apóstol Juan relata de que ese es el cumplimiento de la ira de Dios. Y el libro de Apocalipsis no está en el futuro, eso ya ha pasado, está en el pasado. Pero anyway, a lo que quiero concentrarme en este momento es el versículo 5. Entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y usted va a decir, bueno, eso. En eso yo estoy batallando, o tal vez todavía tengo problemas con eso. ¿Ok? Pero ya hemos visto anteriormente de que estos han muerto a todo eso. Pero luego dice en el versículo 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Ok? O sea, todos esos versículos 5, todos esos pecados malos que hay ahí, el versículo 7 dice, vosotros también anduvisteis en esos en otro tiempo, cuando vivías en ellas. ¿Ok? O sea, eso no quiere decir de que estos hermanos están viviendo. Tal vez muchos de ellos vivían en eso. ¿Okay? Vivían, pero ahora son nuevas criaturas, dice, en las cuales ustedes vivían en esas cosas. O sea, podemos ver de que el venir a Cristo y el reconocer que están muertos, ahora son nuevas criaturas, si realmente Dios hizo esta obra en ellos y ya no están viviendo de acuerdo a esa vida. Ya no hay fornicación, ya no hay impureza, ya no hay pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. O sea, que estos han sido transformados
por el poder de Dios. Pero la situación es de que cuando seguimos leyendo, nuevamente el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, de que Dios realmente transformó la vida de estos hermanos de esos pecados grandes, aunque no hay pecado grande ni pequeño, por supuesto, pecado es pecado. Pero estos pecados que está en el versículo 5 son más grandes que en los pecados, no es más grande, pero es tal vez menos grave, podríamos decir, que está en el versículo 8, donde dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Okay? Entonces estos hermanos todavía tienen ciertas áreas en su vida que no han sido realmente transformadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estas cosas de ira, blasfemia, voy a leer nuevamente, estas cosas de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, cuando nosotros, si estas cosas se están manifestando en nosotros, entonces decimos, entonces no había ningún cambio. Entonces no he sido transformado. Entonces a lo que quiero llegar es esto, de que lo que dice la frase, no pensemos que ahora de nosotros, por las evidencias que están ocurriendo en nuestras vidas, que todavía somos a quienes éramos. Tenemos que tener la revelación de que cuando llegamos a Cristo sí realmente fuimos transformados. Pero Dios nos va a dar la victoria si es que hay esta ira, blasfemias, todas estas cosas. Vamos a tener victoria sobre estas cosas cuando pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Eso quiere decir, mis hermanos, de que realmente cuando llegamos a Cristo hemos recibido esa transformación. De que ya no somos los mismos que ahora estamos en los caminos de Dios. Hemos sido transformados. Pero hay ciertas cosas en nuestras vidas que todavía quedan ahí colgando. Pero eso no quiere decir que Dios no ha hecho la obra en uno. Sí ha hecho la obra y ahí es donde quiero llegar. De que pongamos nuestra mente en decir, Señor, sí Señor, tú me has dado una vida nueva, completa. Sin ninguna de estas cosas que se manifiestan a mí, Señor. Gracias por esta nueva vida. Cuando yo pongo mi mente y mi mira en esto que Dios ha hecho, mi vida empieza a ser transformada y yo empiezo a tener victoria en todas esas cosas que todavía están colgando en mi vida. Porque si no vamos a estar tratando de hacerlo terrenalmente y nunca vamos a tener victoria. La única forma que vamos a tener victoria es cuando nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios y le decimos, Señor, gracias Señor, a pesar de que todavía hay cosas en mi vida, gracias Señor porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias Señor porque estoy viviendo de acuerdo a tu palabra. Santidad Señor es mi herencia. Gracias Padre. Y esto es lo que yo ahora te doy gracias por esta obra que tú has hecho. Y cuando usted empieza a caminar de esa forma, porque usted cree lo que Jesús ha hecho. Pero si usted le dice, no, Señor, ¿qué va a hacer? Señor, mire todavía las cosas que tengo. Oh, Señor, perdóname. Desde el momento que usted empieza a admitir esas cosas, a pesar de que es verdad, no lo está negando, a pesar de que es verdad, usted está diciendo, no ha habido ningún cambio. Señor, lo que tú has hecho no es eficaz. Lo que tú has hecho no es perfecto. Todavía tengo estos problemas que tengo que eliminar. ¿Me entiende? A pesar de que es evidente. Pero usted tiene que enterarse, acuérdense de ese vídeo, de esa plantita. Esa plantita es totalmente nueva. Esa plantita es una nueva creación, es una nueva criatura. Eso es quien realmente somos nosotros en Cristo. Y si seguimos leyendo, miren, si seguimos leyendo, me quedan 5 minutos. Voy a leer rápido. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado. ¿Ok? Se están manifestando ahí, pero
dice que ya sean ustedes despojados de todas esas cosas. Ustedes ya están limpios de todas esas cosas. Entonces ya no tiene por qué manifestarse en nuestras vidas. Y Pablo lo repite acá. Dice, habiendo ustedes despojado de todas esas cosas. Y luego continúa diciendo, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. O sea, ¿qué es lo que llevaba a uno cuando estábamos en Cristo a cometer todas estas cosas? Es que ese viejo hombre todavía estaba vivo. Ese viejo César todavía estaba vivo. ¿No han escuchado ustedes muchos cuando hay hermanos que manifiestan este tipo de cosas y hay otro hermano que le dice, hermano, tú tienes que crucifica la carne, ¿sí? ¿No han escuchado esa palabra que dice crucifícalo? Eso está mal. Eso está mal porque ya ha sido crucificado. Ya han sido muertos. Ya la obra está hecha. El problema es de que no conocen su identidad, no saben quiénes son ellos en Cristo y no saben lo que Jesús ha hecho el día de hoy. Es por eso que Pablo en Corintios le dice al pueblo de Corintios, le dice, yo os he desposado, dice con un solo esposo, hablando de Jesucristo, dice, los he desposado como una virgen pura. Una virgen pura. Y eso es quien realmente somos cuando nacemos de nuevo, somos una virgen pura. Y esa es nuestra posición. Y tenemos el corazón puro. En Tito dice, al puro todas las cosas le son puras. Porque esa es nuestra identidad. Y tenemos que prestar atención quiénes somos en Cristo. Y el título de estas prédicas es, nuestra identidad es Cristo. Usted imagínese a Jesús de esta forma. Él es nuestro espejo, Él es nuestra imagen. Nosotros somos la imagen de Él y Él es nuestro ejemplo a seguir. Voy a seguir leyendo rápido porque quiero terminar esto. Entonces, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, versículo 10, y revestidos del nuevo hombre, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, cuando dice se va renovando, no quiere decir que nosotros estamos siendo renovados. O sea que estamos caminando, como se decía antes, en una santidad progresiva, porque a ese concepto, cuando hablamos de santidad, yo eso es lo que había aprendido en el colegio bíblico, de que en Cristo tenemos una santidad instantánea y una santidad progresiva. Una santidad instantánea por gracia que lo hemos recibido para irnos al cielo, pero en mi diario caminar va a ser una santidad progresiva. No, la santidad lo hemos recibido una vez y para siempre en Cristo Jesús. Lo que pasa es de que no caminamos en santidad porque no hemos entendido la palabra de Dios. Porque ya somos santos. Mire, cuando usted empieza a leer, lea si tiene su Biblia, mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 1 de este libro que estamos leyendo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles. Estos santos y fieles son santos y fieles, pero luego vemos en el capítulo 3 y el versículo 8 que todavía tienen problema con la ira. ¿Entienden? Tienen problema con ciertas cosas en su vida, pero esto no les quita de ser santos y fieles en Cristo. Porque Pablo entiende la identidad del pueblo de Coloso. Entienden quiénes son ellos en Cristo. Lo que pasa es que estos hermanos, Dios ya los ha limpiado de todos esos pecados grandes que decimos, pero todavía quedan ciertas estas cosas, pero la única forma de que ellos van a ver, van a tener victoria sobre esas cosas es cuando ellos entiendan su identidad. Y es por ello que Él no les quita la identidad que son santos. ¿Okay? No se llame pecadores. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Cristianos, ¿okay? Cuando llegamos a Cristo, cuando estábamos sin Cristo, que nuevamente, cuando estábamos sin Cristo, éramos pecadores. ¿Okay? Cantamos una canción, hoy día cantamos una canción, aunque yo era pecador, tú moriste por mí.
éramos pecadores. Ahora que hemos recibido una nueva vida, hemos muerto a la naturaleza corrupta, somos una nueva creación. Ahora somos, díganlo, santos. Santos, no tengamos temor de decir que somos santos. Escuchen, a pesar de que pueden haber cosas acá, pero mi identidad es en Cristo. Yo les puedo llevar, ¿ok? En Romanos 5:19. En Romanos 5:19 dice, léalo usted en su Biblia. Esto lo hemos hablado mucho. Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién está hablando? De Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ok, usted no puede ser pecador y puede ser santo o justificado al mismo tiempo. Porque hay muchos cristianos que dicen, no, somos cristianos pecadores. Usted no puede tener doble identidad. O usted está en Adán, pecador, o usted está en Cristo, santificado, justo, justificado. A pesar de que pueden haber situaciones acá, pero esta es su identidad. Pero desde que usted presta atención a su identidad, usted va a empezar a caminar de acuerdo a su identidad. Pero si usted tiene todavía la conciencia de que es pecador, a pesar de que no lo es estando acá, siempre va a tener problemas en su caminar. No va a poder ver victoria, porque no ha entendido usted quién es usted en Cristo. Porque hemos sido justificados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde Pablo nos dice, poner las cosas en las cosas de arriba. Amén. Miren, quiero terminar. Yo sé que ya me pasé. Déjenme un par de minutos porque no quiero terminar este capítulo de Colosenses. Versículo 10 nuevamente. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, ya hemos sido renovados. Lo que estamos creciendo ahora es en el conocimiento de esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, donde no hay griego, ni hay judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Versículo 12, este es quien somos nosotros, escuchen, este es quienes somos nosotros ahora. Esta es nuestra identidad. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ese es quien realmente somos nosotros en Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Entonces, para terminar esta frase de que no pensemos que todavía somos quien nosotros éramos cuando estábamos sin Cristo. Somos nuevas criaturas. Hemos sido hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Somos la hechura de sus manos. Amén. Y caminamos de acuerdo a esa revelación. Ok. Ponámonos de pie, por favor, y vamos a dar las gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Nuevamente, Padre, oramos porque esta palabra sea de revelación. Señor, y la obra completa de nuestro Señor Jesucristo manifestada en nuestras vidas. Señor, de que hemos desechado todo lo que es terrenal y ponemos nuestros ojos
en las cosas de arriba, a Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por esa obra perfecta y completa que tú has hecho. Señor, y nuestro caminar está de acuerdo a tu obra y nuestra identidad, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos ahora quiénes somos en Cristo. Ya no somos pecadores, somos santos, somos irreprensibles, Señor, santificados, libres, sin mancha, mi Dios. Eso es quien somos nosotros. Y te damos gracias por esa revelación, Padre, porque esto me lleva a caminar en esa revelación y en esa verdad, para la gloria y la honra de tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Amén.